Este archivo estaba marcado como destruido. Su eliminación fue ordenada hace décadas, pero alguien, de forma anónima, lo envió hace solo una semana. El contenido es perturbador. Una historia que se intentó borrar para siempre. El caso de la Casa 7 fue oficialmente cerrado en 1994, sellado sin ninguna explicación lógica. Las autoridades simplemente declararon el lugar como inestable y recomendaron su demolición. Pero los documentos que tengo aquí cuentan una historia muy diferente. Una historia que desafía la razón y que nos recuerda que hay lugares que es mejor no habitar. Este expediente prohibido revela la verdad sobre lo que sucedió entre esas paredes. Una verdad que una vez conocida no puede ser olvidada. La casa marcada con el número 7A en una calle tranquila, que podría ser la de cualquiera de nosotros, no era una construcción ordinaria. Desde fuera, parecía una vivienda más, quizás un poco descuidada, con la pintura descascarada y un jardín que había visto días mejores. Pero los que vivían cerca sabían que algo no estaba bien. Los testimonios de los vecinos, recopilados en los informes policiales de la época, pintan un cuadro inquietante. Hablaban de ruidos nocturnos que helaban la sangre. No eran los crujidos habituales de una casa vieja. Eran sonidos distintos, imposibles. Voces que susurraban desde habitaciones vacías, pasos pesados que resonaban en el piso de arriba, cuando no había nadie, y ventanas que se abrían y cerraban solas, con una violencia inusitada, como si una furia invisible las azotara. Pero había un detalle que convertía el miedo en un terror absoluto. Algo que los vecinos solo se atrevían a comentar en voz baja. La casa cambiaba su arquitectura. No era fija. Un día, una puerta aparecía en una pared, donde antes no había nada. A la semana siguiente, un pasillo familiar se extendía inexplicablemente, volviéndose más largo, más oscuro. A veces, surgían habitaciones enteras que no figuraban en los planos originales, espacios fríos y silenciosos que parecían haber estado siempre ahí, esperando. Los planos dibujados a mano que se adjuntan en el expediente muestran estas anomalías. Tachaduras, correcciones, notas al margen que dicen: aquí hoy hay una pared. La ventana ya no está. La casa 7 no era un lugar estático. Era una entidad viva, cambiante y malévola. En la primavera de 1994, ajena a todos estos rumores, la familia Eran se mudó a la casa 7 ahí. Eran una familia joven, compuesta por el padre, la madre y su hija pequeña, de apenas 6 años. Buscaban un nuevo comienzo, un lugar tranquilo para criar a su hija. Encontraron algo muy diferente. Los problemas no tardaron en manifestarse, pero no como esperaban. La primera en percibir la presencia fue la niña. Comenzó a hacer dibujos extraños, algo común en los niños. Pero estos tenían un patrón alarmante. Dibujaba a un hombre sin cara, una figura alta y delgada que, según ella, vivía en su habitación. Al principio, los padres no le dieron importancia. Lo atribuyeron a la imaginación infantil, a los miedos nocturnos típicos de su edad. Pero los dibujos se volvieron cada vez más detallados y perturbadores. En las primeras ilustraciones, el hombre sin cara aparecía en una esquina de la habitación, observando desde la distancia. Con el paso de los días, la figura se acercaba más y más en cada nuevo dibujo. Primero, estaba junto a la puerta. Luego, al pie de la cama. En el último dibujo que encontraron, la figura del hombre sin cara estaba inclinada sobre la cama de la niña, como si estuviera a punto de tocarla, mientras dormía. La expresión en el rostro de la niña dibujada era de puro terror. Fue entonces cuando los padres comprendieron que no se trataba de un simple juego. La niña se negaba a dormir sola, lloraba por las noches, y hablaba de susurros que la llamaban desde el armario. El padre, un hombre racional y escéptico, decidió buscar una explicación lógica. Pensó que podrían ser ruidos de la cañería, el viento,
O incluso, una broma de mal gusto. Para demostrarlo, compró varias grabadoras de cinta y las distribuyó por toda la casa, esperando capturar algún sonido explicable que tranquilizara a su familia. Dejó una en el pasillo, otra en la sala de estar y una más junto a la puerta de la habitación de su hija. Lo que esas cintas grabaron durante las noches siguientes no solo no trajo calma, sino que desató el verdadero infierno. Las grabaciones, catalogadas como prueba 3 bytes en el archivo, son escalofriantes. Al reproducirlas, se pueden escuchar con una claridad aterradora. Primero, pasos arrastrados, lentos, como si alguien o algo pesado se moviera por la casa, deteniéndose frente a cada puerta. Luego, golpes sincronizados que resonaban en las paredes. 3 golpes secos, una pausa y otros 3. Un patrón que se repetía durante horas. También se captaron respiraciones profundas y metálicas, como las de un viejo pulmón de acero, provenientes de debajo de la cama de la niña. Murmullos ininteligibles surgían justo detrás de la puerta del baño, aunque estaba comprobado que no había nadie dentro. Pero entre todos esos sonidos, una frase se repetía constantemente, una y otra vez, con una voz gutural y rasposa, una voz que no pertenecía a nadie de la familia. Todavía estoy aquí. Sin embargo, el audio final, grabado la última noche, fue el que rompió por completo la cordura del padre. La cinta capturó un sonido que lo paralizó de miedo. Era la voz de su propia hija, llamándolo con una dulzura inquietante. Papá. Venían, pero había un detalle imposible. En ese preciso instante, la niña estaba profundamente dormida en la cama junto a su esposa, a varios metros de la grabadora. La grabación de audio de esa misma cámara registra los pasos apresurados del padre saliendo de su habitación. Se oye su respiración agitada. Se detiene frente a la nueva puerta. Hay un silencio que dura casi un minuto, un silencio pesado, cargado de tensión. Luego, el sonido de su mano, girando el pomo, abrió la puerta. En el instante en que la puerta se abrió, la imagen de la cámara se distorsionó violentamente, llenándose de estática y líneas. El audio se convirtió en un ruido blanco ensordecedor, pero a través de la interferencia se pudo escuchar un grito desgarrador, inhumano, que no parecía provenir del padre. Inmediatamente después, una sombra enorme, una masa oscura y deforme, pasó corriendo a toda velocidad frente a la cámara, saliendo de la habitación recién aparecida y perdiéndose en la oscuridad de la casa. Después de eso, solo silencio. El padre nunca más fue visto. Cuando los investigadores llegaron a la mañana siguiente, alertados por la madre, aterrorizada que se había encerrado con su hija, lo que encontraron desafiaba toda lógica. La primera anomalía evidente fue el tamaño de la casa. Por dentro, era significativamente más grande de lo que aparentaba por fuera. Los pasillos se retorcían en ángulos imposibles, y uno de ellos, el principal, parecía no tener fin. Un oficial caminó durante casi 10 minutos, en línea recta, sin llegar a ninguna parte, como si estuviera en una cinta de correr, antes de darse la vuelta. Aterrorizado. Las paredes
Estaban cubiertas de profundas marcas de uñas, arañazos frenéticos, que iban desde el suelo hasta el techo. Y luego estaban los dibujos de la niña. Los encontraron esparcidos por su habitación. Pero algo había cambiado. Los últimos dibujos no habían sido hechos por ella. La técnica era diferente, más adulta, más macabra. El hombre sin cara ahora tenía detalles grotescos y sonreía. Y en la última hoja, junto a una figura que representaba al padre entrando en una puerta negra, había una frase escrita con una caligrafía temblorosa. Ahora es mío. La última cámara recuperada, la que estaba en el dormitorio principal, había grabado algo más. En los últimos segundos de cinta, antes de que la batería se agotara, en la oscuridad total de la habitación, se puede ver algo apenas visible. 2 puntos blancos, brillantes, suspendidos en el aire, muy altos. 2 ojos que observaban desde la negrura. La casa 7A fue demolida unas semanas después. Los informes oficiales hablan de fallas estructurales, pero quienes conocen el expediente saben la verdad. El terreno quedó vacío, un hueco en la calle donde antes había una casa. El expediente está cerrado, pero el archivo, como ven, sigue abierto. Y la puerta, a veces, también. Gracias por seguir este caso conmigo. No olviden suscribirse para más archivos perdidos.